Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a un invitado que ya había platicado con él hace un par de temporadas en otro mundo prepandémico, donde nos teníamos que plantear muchas cosas sobre cómo nos íbamos a mover en la ciudad, cómo iba a ser el espacio público. Y ahora con todos estos cambios que traen, no solamente la ciudad en la que vivimos, que es la Ciudad de México, sino varios lugares, varios centros urbanos, pues quise ver con él la oportunidad de platicar, sobre todo que está lanzando un nuevo libro donde se aborda esto. Estoy con Roberto Remes Tello de Meneses. ¿Cómo estás? Bien, bien, afortunadamente. Encantado de estar por aquí. Sí, también conocido como el Rey Peatón. ¿De dónde viene lo del Rey Peatón? Pues al crear el concepto personaje, mi idea era disociarme de y paulatinamente fui involucrado con el personaje, sobre todo en México, ¿no? Entonces, en México tiendo a ser yo mismo el Rey Peatón y en América Latina ser el creador del Rey Peatón, ¿no? Pero pues, ese es todo el origen. Y el origen, de alguna manera, de lo del libro que mencionabas ahorita, pues ya veremos el nombre, también tiene que ver con esto. Y bueno, es que la vez pasada que platicamos, tú me comentabas, bueno, has estado en el sector público, has sido consultor, profesor investigador, y últimamente más hace unos años activista por los derechos de la movilidad, ¿no? Y los derechos de los peatones. Y este libro que estás sacando, que está en su lanzamiento en edición Kindle, llamado La República Peatonal, cómo hacer que los peatones caminen en la agenda pública. Sé que es un tema que te apasiona, tuiteas del diario, pero ¿de dónde surge la idea de sacar un libro sobre cómo nos toman en cuenta los peatones en la agenda pública? Hay, obviamente, experiencias. Te diría que el libro aborda el tema desde tres distintas experiencias, ¿no? La experiencia de estudiar, reflexionar sobre el tema, la experiencia de ser activista en el tema y la experiencia de haber sido funcionario en el tema, con la eventual posibilidad de repetir. Estas tres posturas, ¿no? Académica, activista y política, o servidor público, me dejan como la sensación de que muchas de las cosas pueden tener la mejor intención, pero si no tienen un esfuerzo sistemático, no van a llegar a ningún lado. Y por otro lado, podríamos tener gobiernos que no sean muy audaces en la política pública peatonal, que no estén muy dispuestos a quitarle espacio al coche, pero con el solo hecho de que sean sistemáticos, ayudar muchísimo más a construir una agenda peatonal. ¿A, Y a, que, a qué te refieres cuando hablamos de sistemáticos? que si el abordaje es siempre similar, ¿no? O sea, cuando tú dices, mira, ahí va una anécdota. Yo realmente no pretendía estar confrontado con el actual secretario de Movilidad de la Ciudad de México. O sea, yo me reuní con él cuando ya estaba nombrado, yo todavía era autor del espacio público, llegamos a comer, teníamos una buena relación, nunca me invitó a colaborar con él, tampoco di pie, en algún momento me preguntó, ¿qué vas a hacer? Le digo, no quiero regresar al sector público, no estoy de acuerdo ya con el presidente López Obrador, con todo que todavía no tomaba posición, y esa fue mi postura. Unas semanas después de que entró, hubo este foro que es cada año, Mextrópolis, y ahí lo invitaron y dio una plática. Entonces yo hice una presentación, yo estaba en el público, ¿no? Simplemente alcé la mano y participé. Y en mi participación cuestioné algo que vulneraba a los peatones y que decía yo que uno debía apoyar el rumbo, pero podía ser preciso en las medidas, ¿no? O sea, si el gobierno tenía rumbo, siempre había que apoyarlo. Si había cuestionamientos a las medidas, pues uno se enfocaba a las medidas. Y la respuesta de él fue, pues qué mejor medida que abrir los pasos de la línea 2 del metro a los peatones para que puedan cruzar Calzada de Tlalpan. Era un poquito absurdo porque finalmente Calzada de Tlalpan no se puede cruzar a nivel, sino que uno se tiene que convertir en un breve usuario del sistema de transporte. Antes había que pagar 5 pesos, ciertamente, y cruzaba. Gracias a él, según esto, se podía
cruzar de manera gratuita y eso era ayudar al peatón. Pues claramente es una medida buena, o sea, cuando vemos cómo la gente cruza Calzada de Tlalpan, pues los puentes son inseguros, los túneles son inseguros y todas las estaciones siempre habían sido como algo que ofrecía bastante más y el hecho de que hubiera que pagar, había mucha gente que sí estaba dispuesta a pagar solo por cruzar el Calzada de Tlalpan. Y también hemos visto gente que cruza al lado de los coches, en los pasos subterráneos de los coches, ahí por una veredita que queda nada más como un mini buffer de las paredes de los pasos a desnivel. Entonces, ciertamente es una medida que puede ser buena, pero no es una medida completa y es una medida que se acaba una vez que la haces, ¿no? Es decir, ¿y luego qué vas a hacer? No es una medida que requiera mantenimiento, que requiera gestión, simplemente ya está, ¿no? Entonces, pues claramente tienes que seguir haciendo cosas. ¿Y hacia dónde, no? Entonces, nos hemos encontrado con autoridades que de pronto dicen, voy a cambiar banquetas y las dejan del mismo tamaño, ¿no? Entonces, ¿para qué cambias banquetas si las vas a dejar del mismo tamaño? Bueno, es que miden 8 metros, ¿no? Como Mazarik. Bueno, pues qué bueno. Entonces el peatón queda con mejores banquetas y miden 8 metros. Pero como la típica banqueta no mide 8 metros, sino mide 1,5 metros. Entonces, ¿me vas a cambiar banquetas de 1,5 metros por 1,5 metros? ¿Me vas a seguir dejando los cajetes o los cajones de los árboles reduciendo el paso peatonal? No le vas a poner rejillas. ¿Me vas a dejar la iluminación que ya tenía, que era basada en cerámicas con falta de diseño en términos de luminosidad? Nunca llegó un especialista y dijo, no, es que logramos mejor acomodo si ponemos aquí o allá la luminaria, sino simplemente alguien puso la luminaria hace 20 años o 50 años y dijo, pues vamos a poner una cada 20 metros o cada 50 metros. Uh-huh. Y ese tipo de cosas no termina de construir una mejora peatonal, ¿no? Cuando las luminarias, digo, y es un tema micro el tema de las luminarias, ¿no? Están aquí y acá. Bueno, no se ve por mí. Están aquí y acá. Y de pronto hay un huequito en medio que queda oscuro, ¿no? Y en ese huequito se me estaciona una camioneta. Ese es un espacio vulnerable, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando yo diseño la luminaria? Bueno, si voy poniendo criterios de luminosidad que me dan los LED o que me pueda dar alguna otra tecnología, particularmente han sido los LED los que son un cambio muy fuerte en criterios de luminosidad, voy a empezar a tener iluminación pareja, ¿no? Sí. Y lo mismo, criterios de accesibilidad universal o criterios de otra naturaleza, vegetación, materiales, etcétera. Mira, por ejemplo, tú que vives en Coyoacán, yo vivo en la Benito Juárez. De hecho, alguna vez me ha tocado coincidir contigo, pero no te he dicho en el trolebús, en el que va al centro. Central. Sí, te he visto y dije, ahí está Roberto Rames, pero no. O por ejemplo en Miguel Hidalgo, se nota mucho, ahora que fueron las elecciones del 6 de junio y que se notó un contraste muy fuerte entre las delegaciones por el tipo de demográfico que tenían, ¿no? Por ingresos, por el tipo de nivel socioeconómico o de ocupación, veíamos que algunas delegaciones, como por ejemplo, pues la zona centro de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? La Roma Condesa, en algunas partes del barrio del Carmen en Coyoacán, o en la del Valle, o ahora que mencionas Presidente Mazarik en la Miguel Hidalgo, pues se ve que también los niveles socioeconómicos se reflejan en el nivel de desarrollo urbano, ¿no? Cómo están desarrolladas las banquetas, mira, algo tan sencillo como que planten árboles en las banquetas, ¿no? Que no esté solamente ahí pelón. Lo que mencionas de Mazarik de la iluminación LED, todo eso es clave e impacta en el nivel de vida de las colonias, ¿no? Y esto lo contrastamos por ejemplo, en Iztapalapa, en Ciudad Neza, en Ecatepec, donde la iluminación pues está muy mal cuidada, ¿no? Y también la parte peatonal, ¿no? O incluso en lugares como algunas zonas de Naucalpan o de Tlalnepantla. Uh-huh. Sí, claro. El hecho de que el abordaje sistemático justamente es, yo sé que no puedo cambiar todas las luminarias de la noche a la mañana. Uh-huh. Lo que sí debería yo hacer es tener mi estadística de dónde tengo qué tecnología de luminarias, dónde se mueve la gente, dónde tengo incidencia electiva,
¿no? Tratar de ir cruzando todas las capas o bases de datos y empezar a tener planes, al principio muy abstractos, ¿no? En el sentido de, a ver, yo tengo en determinada alcaldía, tengo 1000 kilómetros de calles. Entonces significa que yo tengo de ambos lados luminarias. Significa que tengo 2000 kilómetros de luminarias dividido cada 20 metros. Eso me da tantas luminarias. Y entonces yo tengo con base en cerámicas, excepto en tales lugares. ¿Ok? Hago mi plan y yo llego a la conclusión de que de esos 1000 kilómetros, pues yo tengo que estar cambiando 50 kilómetros de luminarias por LED cada año para que en un ciclo de 20 años yo cambie todo. Ok, eso ya es algo, ¿no? Y lo mismo te diría, yo tengo, por lo tanto, también 2000 kilómetros de banquetas, aproximadamente en una alcaldía que tiene 1000 kilómetros de vialidades, ¿no? Tengo 2000 kilómetros de banquetas. ¿Qué hago para que sean transitables? O en algún caso no tendré banqueta, ¿no? Es un callejón, es una calle que así fue trazada, porque fue en un pueblo originario, en un barrio originario, etcétera. Así está. Ok. ¿Cuál es su modelo peatonal? ¿Cómo llego a su modelo peatonal? Y como ciertamente las alcaldías tienen un presupuesto limitado, que no les va a permitir suficiente expertise técnico para que el tentáculo de planeación llegue hasta el último rincón, ok, para eso está la comunidad. Y para eso tenemos las comisiones de participación comunitaria, ¿no? Los COPACOS. Que en otras ciudades también tienen otro tipo de instituciones de esa manera, en donde la ciudadanía es la que puede tener en claro, oiga, aquí está muy mal la infraestructura peatonal. Y donde va sopesando, aquí está muy mala la infraestructura peatonal y aquí pasan muchos coches. Y entonces muchas veces dicen, no quiero ampliar banqueta porque aquí pasan muchos coches. Pero eso es lo que ya te permite poner tus prioridades y al final que venza el peatón. Y entonces, sí, como parte de las metodologías, nosotros vamos involucrando a la comunidad a que te diga cómo está su barrio y que los hagas activos y que los hagas... a ver, voy a hacer un comentario ortográfico de muy mal gusto. Es muy común que en chavos que están haciendo la prepa o están haciendo la universidad, de repente escuchan que alguien dice en base a esto y corrigen con base en, porque esa es así como de las primeras correcciones que aprendiste cuando no has leído lo suficiente, cuando no te has puesto a estudiar gramática a fondo, te dijeron que no se decía en base a, sino que se decía con base. Es muy fácilmente hacer la corrección. Porque eso les genera cierta militancia y cierta sensación de que saben, ¿no? Y entonces se ponen a corregir, se dice con base en, no digas en base a. Pues lo mismo es lo que tenemos que lograr en los comités, en las comisiones de participación comunitaria, ¿no? O sea, que digan, no, es que esto es antipeatonal. Entonces, si empiezan a hacer una efervescencia de un expertise muy primario de lo peatonal, empiezan a cuestionar muchas cosas. Y entonces es lo que necesitamos, que se empiecen a confrontar con la realidad que tienen, ¿no? Y entonces eso es antipeatonal. Ya cuando tú tienes a toda la ciudad diciendo, esto sí es peatonal y esto no es peatonal, entonces tú puedes ir sabiendo como autoridad hacia dónde llevar la política. Y al mismo tiempo, o sea, mientras vas detonando en el espacio local esta efervescencia social hacia lo peatonal, también en el espacio institucional, tú vas diseñando estrategias. Estas son las paletas de materiales que acepto, estas son las paletas vegetales que acepto, estas son las el tipo de rampas, ya vas diseñando tu calle, ¿no? Y estas son las soluciones que tengo, porque a mí me queda muy claro que si tú me dices, oye, en el pueblo de Tepepan no caben las banquetas, ¿y para qué le pones banquetas al pueblo de Tepepan? Ahora, lo que sí creo que deba yo hacer es que encima del empedrado de este tipo de barrios, yo debería de empezar a trazar un continuo liso que me permita mover sillas de ruedas
o que eventualmente también te sirva a la bicicleta, o a las carriolas, o a los no sé qué, ¿no? A las maletas. Que es un poco lo que hacen con Insurgentes, con Avenida de los Insurgentes, que lo unifican aunque cruza varias delegaciones, ¿no? Ajá, Avenida de los Insurgentes tiene un criterio. Ahora, este criterio también es vivo. Digo, Insurgentes me tocó a mí una parte y el gobierno actual, eso sí les tengo que reconocer, que siguieron el mismo patrón, no fueron a inventar el nuevo patrón, pero no solo eso, sí lo mejoraron porque los nuevos acomodos son con arena. Es mucho mejor lo que están haciendo ellos de lo que me tocó a mí en la Autoridad del Espacio Público. Sí. Porque pues lo que se ha hecho tradicionalmente es colocar mortero, ¿no? Y ellos decidieron, no, nos vamos por arena, porque si se rompe una pieza, solo cambiamos una pieza. Está bien, ¿no? Me parece que eso y van a arraigar el uso de la arena para colocar banquetas, lo cual está bien, es de mucho mejor calidad, ¿no? En México no se usaba, pues también porque se mueve mucho la tierra, ¿no? Pero a mí sí me parece adecuado el uso de arena, nada más que pues seguían un criterio que ya estaba avanzado en la administración pasada y por eso nos fuimos, ¿no? Pero me parece muy buena innovación. Y bueno, también el tomar en cuenta una ciudad para peatones implica necesariamente entrar a la parte de la movilidad, ¿no? En la zona conurbada de la Ciudad de México, algo que me dicen mucho gente que viene de otros lugares es que aquí te puedes mover muy bien, ¿no? Hay transporte público. Por ser la capital del país, pero Ajá. te vas al Estado de México, te vas a los municipios de la zona conurbada y el transporte público pues ya empieza a ser deficiente, pero si nos vamos a otros lugares, pues el transporte público es, no te voy a decir que inexistente, pero es tan mal planeado que si no tienes coche propio no te mueves y eso genera una cultura que fomenta el uso de coches. ¿Qué tanto... A lo que voy es, ¿qué tanto se tiene que tomar en cuenta la movilidad a través del transporte público o opciones independientes como en algún momento que hubo scooters eléctricos, que hubo estos patines eléctricos para que la gente se pueda mover sin necesidad de que se haga dependiente del coche? Sí, o sea, una vez que es peatonal la ciudad, la flexibilidad es a lo que más te acomode, ¿no? A ver, todo este surgimiento de vehículos personales ha sido muy chistoso. O sea, los Segway, que era toda una plataforma y empezaron a utilizarlo guías de turismo y en distintas ciudades. Y luego de repente viene la hoverboard y vienen otro tipo de vehículos, pues también es como muy interesante. Entonces, yo no sé si el día de mañana esto va a cambiar, pero en todo caso, si cambia, la base es que tengamos un territorio liso, transitable, de extremo a extremo. Y en buena parte también eso implica que el usuario tenga más opciones, porque entre más se pueda mover por otros medios, implica que va a requerir menos coches y esto va a requerir que le destinemos menos de nuestro espacio urbano a los coches, ¿no? Hoy hemos visto zonas, por ejemplo, en las que tuvieron que poner parquímetros, donde pues el coche 26 colonias. se vuelve casi indispensable, porque aparte en México es símbolo de estatus, ¿no? Es que cuando ganas tu primer sueldo, ¿qué haces? Pues te compras tu coche, ¿no? Y te dicen, es que tienes que sacarlo de agencia y cada 5 años lo tienes que cambiar. Entonces, incluso está esta cultura en la cual el uso de transporte público está muy mal visto, ¿no? Dices, es que es de pobres usar el metro, es de pobres. Sí, en cambio tú vas por ejemplo, a Londres, a París, a Madrid, a Berlín y ves al ejecutivo utilizando el metro, ¿no? Ves a los estudiantes universitarios que se van a alguna discoteca utilizando el metro, que también tiene horarios nocturnos allá. Entonces, también es una batalla por la percepción, ¿no? Es una batalla por la percepción. Ahora, las cosas una parte del riesgo está en que hay un status quo y en el status quo hay muchos actores que están acomodados. Entonces, cuando las cosas están acomodadas, no deja de ser una entropía, ¿no? Es decir, ya, pum, ahí quedó. Y tú puedes tener
mejor orientación al orden, pero tienes que mover las piezas. Ujú. Y al mover las piezas genera resistencia. Entonces, si un buen día tú reduces carriles en las principales avenidas de París para que entre la bicicleta, o para que incluso la bicicleta pueda circular en sentido contrario al de la circulación de los automóviles, en muchas de las calles de París, ¿no? Está ocurriendo esto. Ya hiciste todo lo demás, ¿no? Entonces ya se sabía que el uso del automóvil era bastante lujoso. No tenías dónde estacionar. Allá todo el mundo lo estaciona en la calle, nada ha sido construido con cochera. Y en nuestras latitudes nos vamos a encontrar que hay más cocheras, llegando a casos extremos como México, en donde prácticamente cualquier ciudad, cualquier predio tiene cochera. Es muy raro encontrar predios sin cochera. Entonces eso te genera una interacción con la infraestructura, ¿no? Entonces, mayor resistencia a las ciclovías, mayor invasión de las ciclovías. Porque si se va a utilizar la cochera, ¿no? ¿Dónde espero a las personas? Todo el mundo tiene un vínculo con el automóvil, pero además tienes como distintas realidades en una ciudad que no fue planeada, que es una parte de montaña, una parte plana, y entonces hay dinámicas que parece como muy complicado bajarse del coche. Yo tengo muy claro que yo me puedo bajar del coche, que yo además conozco muy bien las rutas y sé 3 maneras de llegar a cada lugar, ¿no? Entonces, sin problema puedo llegar en transporte público. Pero esta es mi religión, ¿cómo lo hago común? Y ciertamente en eso estamos. Y al mismo tiempo leemos que vamos al colapso. O sea, la ruta de más coches no tiene salvación, pero podría haber una homeostasis en donde de pronto hay muchos coches, que es lo que ocurrió en 1989-91, y mucha contaminación, porque el problema no era el tráfico, era la contaminación. Y entonces empezamos con el no circula y luego ya también hubo esfuerzos de cambios tecnológicos, que si la gasolina sin plomo, que si los convertidores catalíticos o los motores de inyección, que en ese momento no eran lo general, sino eran la excepción. Pero con la crisis actuamos y entonces con la crisis la gente respondió muy bien. Ok, está bien, acepto no circular un día, ¿no? Pero paulatinamente, pues se vuelve a llenar de coches y le empezamos a ofrecer a la gente segundos pisos y ahora lo que están ofreciendo es programación de semáforos y están ofreciendo camillones muy altos para que la gente no cruce por el medio, generando aceleración y estamos viendo cómo eleva los índices de accidentes y fatalidades en las calles. Y esto debería de llevarnos a una nueva crisis, que nos llevara a una nueva ruta de salvación, pero tal vez tarde mucho. Porque el pleito de decir, ¿sabes qué? Voy a quitarle un carril a periférico para meter el transporte público, o voy a quitarle un carril a Constituyentes para que tenga banqueta Constituyentes, o que voy a ampliar banquetas en la calle donde están las escuelas de tu barrio, que eso a veces pasa muchísimo, que son calles congestionadas, ahí están las escuelas, pero tienen unas banquetas miserables, y entonces voy a ganarle terreno al coche, y dicen, ¿y dónde? Piensen en los coches, ¿no? Y entonces el problema siguen siendo los coches y sigues teniendo muchos stakeholders, o sea, muchos participantes, pues, en la discusión que quieren el espacio para el coche. Y entonces, esa es la que se vuelve una batalla bien complicada. Además, el tiempo de las provocaciones creo que ya terminó. Yo hice alguna provocación, o sea, se volteó a saber lo que hicimos en el mercado Lázaro Cárdenas, era una bomba en medio de la colonia del Valle para detonar discusión y que si logramos avanzar, continuábamos ampliando las banquetas de Avenida Coyoacán. Pero esa bomba, hubo muchos por el estilo, ¿no? El Madero mismo fue una bomba, 20 de noviembre fue una bomba, primero con mi predecesora en la Autoridad del Espacio Público, Diana Quintana, que hizo lo de las mesitas, etcétera, pero redujo a 2 carriles, ¿no? Esa fue la bomba. Y así hubo otras cositas que se fueron planteando como una bomba de transformación. Pero ahorita viene el desgaste y al mismo tiempo un discurso político que está basado en llamar errores esas bombas, ¿no? Porque viene la moda de llamar, ahora soy partidario
de políticas públicas basadas en la evidencia. Whatever that means. O sea, ¿qué evidencia necesito? Entonces el largo plazo no cuenta, ¿no? O sea, si tengo que hacer políticas públicas basadas en la evidencia, pues voy haciendo la evidencia de corto plazo, porque la evidencia de lo que yo quiero lograr con este tipo de bombas es de largo plazo. Pero pues si no va a haber tiempo para evaluar y solo vamos a evaluar el corto plazo, pues alimentamos el cortoplacismo, y para alimentar el cortoplacismo miramos a las elecciones y nos ponemos a repartir dinero, y ese es el mejor remedio para ganar elecciones. Y por eso Morena ganó la elección nacional, pues porque repartió dinero por todo el país, que no estaban acostumbrados al reparto de dinero, y donde ya no creció el reparto de dinero, sino que incluso se redujo, que Ciudad de México es donde pierden. Sí, que algo que casi nadie ve, porque está muy padre que te repartan dinero. El problema es que si vas a seguir teniendo un presupuesto similar, ese dinero tiene que venir de algún lado y le tienes que recortar a algunas partes. Algo que vimos hace algunos meses con lo de la línea 12 del metro es que ese dinero viene de muchas obras a las que se les tiene que dar mantenimiento de infraestructura, como al mismo metro. Entonces, servicios que requieren constantemente ser revisados, pues pierden presupuesto para darles en dinero público, y ahí lo van teniendo. Pero lo que hemos visto también es que los cambios fuertes, al menos aquí en la Ciudad de México, han sido cuando no ven en el corto plazo, sino que hacen un plan, primero, no en base a la evidencia inmediata anterior, sino, por ejemplo, que hacen en otras partes del mundo, ¿no? Si te acuerdas de cuando al centro histórico le pusieron de apodo Marcelona. ¿Sí te acuerdas? Ya no me acordaba. Era cuando Marcelo Ebrard quería implementar un montón de cambios basados en Barcelona. De los más evidentes son las calles peatonales, que fueron, bueno, que después se vio con Madero. Y la Ecobici también venía de Barcelona. Era el mismo modelo de bicicleta que el que tenía. De hecho, es rojo con blanco por eso, porque ya tenían ellos un stock, ¿no? Clear Channel, y tenía un stock pero se lo vendió a la ciudad. El mismo modelo de la misma empresa italiana. Allá se llamaba Bissing. Y los autobuses de la línea 4 del Metrobús, los que cruzan el centro, son los mismos que utilizan algunas rutas allá en Barcelona. Entonces, sí, pero fue el cambio quizá más radical que tuvo el centro histórico después del rescate, que fue en los 2000s. Ajá. Pero ahí vemos, cuando tomamos como referencia qué es en otras partes del mundo, no estamos viendo constantemente a nosotros mismos, sino que estamos viendo a ver qué hacen en otros lados que puedan funcionar acá, ¿no? Como el Metrobús que viene de un modelo colombiano, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, recuerdo el caso, hay una intersección bien compleja detrás del World Trade Center, Texas, Filadelfia, Dakota, Miami, no, son como 6 calles que ahí convergen. Y cuando estaba la discusión del recurso, de qué hacer con el recurso de los parquímetros, el vecino que más se opuso era el de la Nápoles, representaba a la Nápoles. Y luego como que presionaba a los vecinos de otras colonias que no decidían y que no decidían. Entonces, de repente nos presenta un absurdo, una calle chiquita, en medio de la nada, ¿no? Era como la calle menos adecuada para que ahí invirtiéramos el recurso, y le dijimos, pues no podemos irnos por allá, o sea, hay que hacerlo acá. Y la respuesta de él es que yo no te voy a ayudar a que tú ganes un premio internacional por la intervención en la Nápoles, ¿no? Entonces, ni yo no iba a ganar un premio internacional por la intervención en la Nápoles, pero hubiéramos querido hacer bien esa intersección. Pero sí, justamente todas estas inspiraciones internacionales que llegaron, pues muy de la mano del Internet, ¿no? Digo, el Internet está con nosotros desde los años 90, pero cuando ya la empezamos a utilizar muy bien, porque hay muchísima información, pues es de 10 años para acá, con Twitter, etcétera. Entonces vienen como muchas deliberaciones de qué se puede hacer. Y creo que se agotó también el tiempo para hacer eso. O sea, era una ventana de tiempo en donde las inspiraciones de España, de Gran Bretaña, de Países Bajos, etcétera, nos podían llamar y decir, hagámoslo similar. En la medida que más gente tuvo información al respecto, también las resistencias empezaron a ser más documentadas. Y entonces, con resistencias más documentadas,
te salen con esto, ¿no? No quiero que ganes un premio internacional por esta intervención. Y empieza a confundirse la aspiración que puede uno digo, pues todos nos gustaría tener paseos como los de París y caminar por veredas arboladas varios kilómetros, etcétera. Pero no aspiramos precisamente a eso, ¿no? A lo que aspiramos es como a ver, esta solución es replicable, esta solución viene de aquí, de allá, de Asia, de América del Sur, de Europa, de África incluso podría venir. Pero la resistencia empieza a tener argumentos y eso también dificulta muchísimo. Y entonces ya la aspiración de transformación se vuelve más complicada. Por eso para mí la única salida, y digo, está de alguna manera planteada en el libro, la única salida es local, ¿no? Es construir voces locales y llevar la discusión a lo local, porque, y seguramente todavía haré muchos proyectos de arriba para abajo, ¿no? Top down. Porque particularmente yo no soy alguien que se sienta muy cómodo en los bottom-up, ¿no? O sea, sí puedo hacer cosas bottom-up, pero me cuesta mucho trabajo meterme en la comunidad, etcétera. Es una cuestión de carácter mío. Y entonces, el top-down llego y aquí está la propuesta y aquí vamos a transformar tal esquina. Oye, pero... El bottom-up es que la deliberación local te lo proponga. ¿Sí? Pero ¿no te parece que el pensar en local pues ha hecho que tengamos contrastes tan fuertes? Por ejemplo, tú vas digo, yo vivo aquí en Eje 8 Sur, pero vas a Plutarco y Las Calles, cruzas Avenida Plutarco y Las Calles y parece otro mundo. O sea, como aquí está Benito Juárez. La ciudad de Plutarco y Las Calles. Sí, aquí está Benito Juárez, aquí está Iztacalco o Iztapalapa, sí, ¿no? Iztapalapa ahí. Ajá. O, por ejemplo, cuando dejas el DF en la delegación Gustavo Madero y entras a Ecatepec, solamente falta que pongan un letrero como en el infierno de Dante, de los que cruzan a partir de aquí abandonen toda esperanza, porque el contraste en el mobiliario urbano es muy fuerte. O dejas a Azcapotzalco o Miguel Hidalgo y entras a Naucalpan, entras a Tizapán y de repente el mobiliario urbano cambia de una cuadra a otra. Incluso aquí, por ejemplo, en el cambio de Coajimalpa a Álvaro Obregón en Santa Fe, que parecen, prácticamente son dos mundos, porque nos centramos mucho en lo local, cómo mejoro mi barrio, cuando lo que piensa un barrio es muy diferente de lo que pasa el otro, lo que piensa una delegación o una alcaldía es diferente a lo que piensa un municipio. ¿No crees que a veces ese enfoque en lo local puede generar pues que tengamos una ciudad Frankenstein con diferentes tipos de... No, digo, sí está planteado el que las decisiones las tomes donde debes tomarlas, ¿no? O sea, la ciudad debería de imponer los criterios técnicos a las alcaldías, en el sentido de, estas son las paletas de materiales que vamos a utilizar, estos son los diseños de esquina, los radios de giro, si tú vienes de acá en un carril y vas a 2 carriles, te aplica tal radio de giro, si es de avenida a avenida, si es de calle a calle, si es de calle a avenida, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? O sea, la señalización, para tratar de ir generando esa convergencia. Ahora, ¿cómo llega la ciudad a ese tipo de instrumentos, ¿no? Manual de dispositivos de control de tránsito o lo que sea, pues llega también con una deliberación que va a ser mayormente técnica, no va a ser tanto vecinal. Pero que no estaría mal si alguien tiene una postura, porque también hay muchos vecinos que ya estudian el tema, ¿no? O sea, alguien tiene una postura, ¿no sabes qué? Lo que procede es esto. Bueno, pues vamos a revisarlo. Y hay un momento procesal en donde, ¿no? Como dicen los abogados, en donde la ciudad acuerda cuáles son las guías. Pero si tú tienes las deliberaciones a nivel local, ¿de qué es lo que quieres cambiar? Sí me queda claro que en las colonias ricas va a ser muy difícil que emerjan las soluciones peatonales. Luego también ocurre las ricas de abolengo o las ricas a secas, porque también lo que ocurre con los polanqueños es que ya tienen los dos grupos, ¿no? Pero de repente en Pedregal no vas a tener los dos grupos, Pedregal va a ser más de coche, ¿no? No va a haber alguien que plantee las soluciones peatonales para el Pedregal, y vas a tener, te digo, Polanco, en donde sí te van a plantear las dos cosas, ¿no? Pero en fin, saliendo de eso las colonias populares que empiecen a ver sus soluciones y que se digan, oigan, pues aquí sí la mayoría somos peatones, porque eso es lo que nos permite también llevar las soluciones peatonales mucho más lejos.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, presupuesto participativo? Oye, presupuesto participativo tiene 3.5% del presupuesto de la alcaldía. Ujú. Y entonces a tu colonia le corresponde tanto. Pero ¿qué crees? Si tú decides entre este tipo de proyectos, yo te incremento tu presupuesto. Entonces, cuando van y deciden lo típico, luminaria, claro, hoy día los incentivos están muy mal trazados. Hoy deciden enrejar el parque, hacen el gimnasio al aire libre y lo enrejan, ponen luminarias y ponen de velitas que acaban rotas, que acaban fundidas, no son de larga duración. No O son sea, un funcionales, montón ¿no? de pésimas decisiones en el presupuesto participativo, porque no están trazados los incentivos. Pero ¿hacia dónde sí están trazados los incentivos? A que los grupos de poder de las alcaldías influyan en los comités para que se voten las propuestas que más les van a dejar dinero en una licitación consolidada. Entonces, o sea, si todos eligen luminarias, pues felices, porque luminarias es muy fácil de esconder costos. Y en cambio, si lo que eligen es peatonalización, pues ahí van a ser conceptos de obra muy, muy directos, ¿no? Oye, Entonces, no, no, adelante, sí, para cerrar la... o sea, los incentivos están mal trazados hoy y hay que llevar, por un lado, a que los vecinos elijan peatonalización o elijan composta o elijan huerto urbano o elijan cosas muy cooperativas y que, por otro lado, quitemos los incentivos a la corrupción que hay en torno al presupuesto participativo por el lado de que en la compra consolidada las alcaldías ganen mucho. Oye, y mira, por ejemplo, siempre que hablamos de cómo las políticas públicas favorecen o al peatón o a la movilidad, pues se toman ejemplos de otras ciudades, ¿no? Tú, desde que estabas en el sector público hasta ahora que estás más del lado del activismo y la consultoría, ¿cuáles han sido para ti casos de éxito, no necesariamente en México, en términos de urbanismo, que en un contexto mexicano podríamos tomar en cuenta? A ver, podremos, no voy a tomar como un partido completo sobre las soluciones, pero ha habido soluciones que son holísticas, ¿no? O sea, toda la ciudad entra en la solución. Y esto puede llegar a ser carísimo y llegar a influir en la política de un país, que es el caso de Santiago, Transantiago. O sea, el salto a Transantiago les costó muchísimo dinero, trazaron mal algunos incentivos, los autobuses corrían en vacío porque les empezaron a pagar por vuelta o por kilómetro sin una programación, no sé cuánto. Pero hoy, yo creo que en América Latina el sistema más sólido, ¿no? Pensando en una gran ciudad, no un Curitiba que es relativamente pequeño, sino pensando en una gran ciudad, es el sistema de Santiago, ¿no? O sea, lograron algo súper completo, fueron corrigiendo en el camino, esa corrección les costó miles de millones de dólares, les salió muy caro la crisis financiera, pero me parece que es un caso muy interesante y para instrumentar hubo que hacer el golpe frontal con los transportistas, ¿no? La instrumentación de Transmilenio también tuvo su momento golpe de frontal con los transportistas, Cali Mío también logra un sistema bastante completo. Hoy día Bogotá tiene un sistema auxiliar. Entonces, yo voy por razones familiares relativamente seguido a Bogotá. Y sí me muevo en Transmilenio, pero yo me muevo mucho más en los autobuses azules, que ya tienen rutas como muy bien organizadas y con autobuses de calidad. Y entonces muchas veces yo me muevo en la red de autobuses ordinarios, porque han logrado buenas cosas, ¿no? Entonces, en términos de transporte público son buenos ejemplos. En términos peatonales, yo creo que América Latina no tiene buenos ejemplos, que en todo caso los buenos ejemplos son los pueblos. Y podrían ser hasta los pueblos mexicanos mucho mejores ejemplos que en América Latina, porque la costumbre hace a la gente como muy respetuosa del espacio peatonal. Eso he notado en ciudades como Sucre, en pueblos alrededor de Bogotá, que luego terminamos yendo por allá, y la gente no se baja de la banqueta cuando la banqueta es angosta. Y en México, como que la gente va ganando poder así, y en muchos lados la gente sí se baja de la banqueta y camina en el arroyo, y eso fuerza a otro tipo de hábitos.
Entonces, ese tipo de cosas también nos marcaría que en lo peatonal hay muchísimo reto en todo el subcontinente, pero que eventualmente México en su comportamiento tan desordenado podría estar contribuyendo a una mejor conducta peatonal, que si buscamos, este es territorio del peatón y este es territorio del auto, ¿no? Y hay, por supuesto, casos muy interesantes como Guadalajara entiende muy bien las cosas, o sea, hay algo en la formación de la gente del eje Guadalajara a Guanajuato, porque en general, o sea, me he topado con gente que desde prepa están entendiendo muy bien temas públicos, ¿no? Sin sesgarse demasiado. La forma en que han hecho el tren ligero, las 3 líneas, la forma en que han hecho también el Optibús de alguna manera. Sí me marca que hay algo que se mueve distinto en ese eje de Jalisco y Guanajuato, que hace que las cosas estén como si no hubiéramos perdido el instructivo, que en el caso de la Ciudad de México se perdió. Porque ¿cómo es posible que la Ciudad de México pase de trazas muy estéticas, ¿no? Como la de Polanco, traza urbana, la de la Roma, ¿no? Con una muy buena densidad de intersecciones? O sea, dicen que lo ideal es que en 1 km² tengas más de 100 intersecciones. Eso te va a elevar mucho más las interacciones humanas. Y cuando tienes menos de 100 intersecciones, en la del Valle debes estar como por la mitad, y llegas a otros lados en donde son cuadras gigantescas, etcétera, y ya tienes 30 intersecciones por km². Es un desastre. Y entonces, ¿por qué ocurrieron este tipo de cosas, no? Entonces, hay algunas zonas de la ciudad que simplemente siguieron las trazas agrícolas, ¿no? O sea, todo el municipio de Neza es así, ¿no? Y entonces esas trazas agrícolas, pues no fueron, no solo era la traza, no le puse banqueta, no le puse jardines, o no le puse parques suficientes, ¿no? Entonces, hay una zona central de la Ciudad de México que está bien trazada, y conforme te alejas de ella, podrá haber islas que estén bien trazadas, pero en términos generales pierdes el instructivo de la ciudad, ¿no? Entonces, ese es como el antimodelo. ¿Y cómo lo vamos corrigiendo? Pues sí, también los experimentos ayudan muchísimo. Últimamente Mérida ha hecho cosas interesantes con las ciclovías, se han puesto la camiseta, etcétera. Pero esto también puede llegar a un momento en que se revierta, ¿no? Por cambios políticos. O sea, toda esta arenga que hubo contra las fotomultas, en realidad puede volverse una arenga que ya ocurrió en Madrid, contra los peatones, contra las banquetas, contra el espacio público, ¿no? Y el alcalde derechista que llegó hace un par de años, pues quería desmontar todo el programa de la ecozona de Madrid, ¿no? Y justo, bueno, ahí la parte de la ecozona de Madrid es importante porque Madrid es ejemplo de movilidad urbana. Me gusta cómo, bueno, no es el único, pero es uno de los más notables, como por ejemplo, con algo tan sencillo, el boleto te cuesta 2 euros, es por zonas, ¿no? Es de acuerdo a qué tan alejado estás de la zona centro, pero eso te permite que con un solo viaje de hora y media puedas tomar el metro, puedes transbordar algún bus o puedes ir a un tren de cercanías, ¿no? Ajá. Eso facilita el costo. Aquí, por ejemplo, alguien que vive en las afueras, digamos en Cuautitlán Izcalli, pues tendría que tomar por lo menos una combi al tren suburbano, el tren suburbano al centro, de ahí el metro o el metrobús, ¿no? Y, y quizá lo ideal sería como un plan de movilidad donde todo se unificara. Aquí, digamos, en la Ciudad de México, el secretario, este señor que no nos cae tan bien, pero bueno, ahí está, pues presentó algo muy parecido, pero realmente lo único, digamos, fue un paso importante, pero lo que hacían era, pues que con la tarjeta te aceptaban en todos lados, ¿no? Que todo te lo cobraban con la tarjeta, pero te seguía cobrando cada sistema de transporte por su lado. ¿Cuál crees que sea la ventaja de apostarle a un sistema de movilidad así como el de Madrid? Bueno, el sistema integrado, que de alguna manera es lo que se busca instrumentar en México, yo creo que los sistemas integrados parten también de una negociación financiera que nosotros ya no tenemos capacidad de hacer, porque el transporte en la Ciudad de México es demasiado barato. Y que si no han logrado avanzar en transporte, en ordenamiento del transporte, en nuevas rutas, etcétera, y si no ha logrado avanzar en la creación del sistema integrado,
o en la expansión del sistema integrado, pues de alguna manera es por un tema de precios, ¿no? O sea, es demasiado barato. Lo que logran otros lugares en que hay muchas modalidades incluidas, pues básicamente es que van teniendo el recurso para hacer todos los modos de transporte y que han tenido muchas décadas para ir acumulando esto. O sea, el metro de la Ciudad de México tiene 50 y, ¿qué? 53 años va a cumplir. En operación, digo, sí, ya empieza a envejecer, lo que sea, pero la red pues, se expandió hasta los 80s, ¿no? Entonces, todavía le falta mucho a la red, no tiene trenes de cercanía, no tiene trenes rápidos que atraviesen la zona central y que a su vez permitan abrir los tentáculos, y al mismo tiempo en toda la periferia no tienes organizados los servicios, y al final va sumando una bola de informalidades con la falta de una tarifa adecuada, ¿no? Me refiero que es hacia abajo, ¿no? El problema es que todo lo queremos ver como subsidio o como barato, cuando, pues sí, lo barato sale caro, y lo que habría que hacer es enfocar la batería para que un 20% de la población, probablemente no más, tenga un subsidio para sus viajes de manera generalizada, y el resto de la población, el otro 80%, tenga un subsidio moderado. Yo voy a entender que la obra no se la voy a cargar al usuario, y que eventualmente solamente componentes muy bajos de la operación le cargo al usuario común, y solo al 20% más pobre es al que le echo la mano para que no quede fuera del mercado de trabajo, del estudio o de alguna otra necesidad, ¿no? El transporte así sí cambiaría. O sea, si tuviera los recursos, sí cambiaría. Yo creo que tiene que ocurrir todo de un jalón. O sea, creo que hemos acumulado tanto el rezago que todo debería de ocurrir de un jalón. ¿A qué me refiero? Que en muy poco espacio de tiempo pudiéramos desarrollar muchísimos proyectos de transporte sustentable, que lo que no requiera infraestructura, pues simplemente lo cambiemos, modernicemos el servicio, establezcamos controles en la operación y vamos hacia adelante. Y si esto no ocurre, no creo que podamos salir del pantano en el que estamos. Y creo que el pantano en el que estamos también nos genera esta percepción de que pues sí, de que la ciudadanía no quiere los cambios, ¿no? O sea, esta resistencia para instrumentar el Metrobús, esta resistencia para instrumentar las ciclovías, etcétera, pues se debe en el fondo a que pues son soluciones para unos cuantos y afectaciones generalizadas, ¿no? Oye, y por último, ahora como vemos las políticas, no tanto como las de la presente administración, que han sido caóticas, por decirlo menos, ¿no? Que luego vemos que planean algo sin plantearse las posibles consecuencias, y de repente vemos a gente atropellada en el carril de un trolebús, ¿no? O quitar todos los patinetes y dejan a la gente sin transporte, sin opciones de transporte personal, sino ya en el largo plazo, lo que hemos visto en los últimos 15, 20 años, ya viendo eso en perspectiva, ¿hacia dónde crees que va la apuesta por la movilidad? Digo, no solo, aparte de aquí en la Ciudad de México, en otros centros urbanos, me llamó mucho la atención lo que decías de Corredor Guadalajara, ¿no? ¿Hacia dónde crees que en México va esta cada vez mayor percepción de una cultura enfocada en el peatón? O sea, creo que esta administración sí es una gran regresión en el tema. Y podrán ellos presumir algunos proyectos, y quizá no pocos. O sea, acaban de ignorar la segunda parte de Chapultepec, etcétera. También le pusieron unas banquetotas. Van a ignorar en cualquier momento lo de la calzada México-Tenochtitlan, que también le pusieron unas banquetotas. La calle de Hidalgo en el centro, Avenida Hidalgo, etcétera. Entonces, al final sí van a poder presumir buenas cuentas, pero en términos de dirección, me parece que muchas cosas han ido a la dirección opuesta, ¿no? Es decir, o sea, yo lo que tengo que hacer es quitarle espacio al coche.
¿no? Yo no tengo la menor duda de que sí tengo que quitarle espacio al coche y que tengo que ir marcando los límites, ¿no? Pensar que una simulación de tránsito es la base para la transformación, porque así lo ven, o que es una manera medible de dar resultados en el tema vial, pues es un enfoque erróneo, porque las simulaciones de tránsito, que se pueden hacer para peatones, pero en términos generales son optimizaciones de las obras viales. Y entonces, pues sí, sigue siendo como un enfoque hacia el auto. Entonces yo te diría que sí hay un alto riesgo de empantanarnos. La esperanza de esta agenda sí creo que esté trazada en una derrota de Morena en el 24, ¿no? Puede ser una postura parcial porque yo estoy cerca de la alianza, etcétera, pero creo que es muy fácil que se empantane en el siguiente, o sea, que sigamos empantanados en el siguiente gobierno. Yo creo que este gobierno ya no logró sacar más cosas, ¿no? Es decir, tiene que sacar sus teleféricos. Yo no sé si se animen a hacer la segunda y la tercera, perdón, la tercera y la cuarta línea del cable bus. Eventualmente saldrán con algún otro corredor elevado de trolebuses porque ganas tienen, pero al mismo tiempo el reto que hay de reparación de la línea 12 pudiera llegar a ser demasiado caro, ¿no? Y no lo sabemos. Entonces, pues sí, sí ya no les dio el sistema integrado, no va a cuajar si siguen insistiendo en que no suban las tarifas ni de los concesionarios ni de los que opera el gobierno de la ciudad. Entonces también ahí esto marca un atorón muy fuerte. Y pues sí, por último, te diría, en el caso de un nuevo gobierno no es ninguna garantía de que vayamos en esa dirección. Sin embargo, la agenda ciudadana se va a reactivar porque también este gobierno, el actual, ha buscado blindarse mucho de las deliberaciones públicas, ¿no? Porque a mí me tocaba ver, y muchas veces venía de Morena la oposición a los proyectos que hacíamos. Entonces, yo creo que ellos, sabiendo que eso estaba ocurriendo, tenían que parar de tajo. Yo lo que creo es que hay que ser metódicos en dónde participa la gente, cuándo participa la gente y cuándo no, ¿no? Y entonces, si eres metódico, pues sí los puedes tener en cuenta. Y eso también, a su vez, permite que algunas agendas, como la peatonal o como la ciclista, pues vayan ganando terreno. Y creo que eso sí se puede lograr con un cambio de administración, ¿no? Que estén mucho más obligados a la apertura ciudadana que lo que está el presente gobierno. Como yo veo, el que haya como cierta continuidad ahora, como decías, ¿qué pasa si Morena no pierde en el 24? Es que como la gente va a seguir votando por ellos, pues no tienen muchos alicientes para cambiar. Dicen, seguimos haciendo lo mismo, entonces, y la gente va a seguir votándonos. Lo que vimos ahora en 2021 con este cambio tan fuerte en delegaciones donde lo imposible, vimos la Cuauhtémoc que dejó de ser bastión. Sí. Yo estuve el otro día fui con mi novia al mercado de San Juan y nos tocó un meeting de Dolores Padierna 2 días antes de que cerrara su campaña y te juro que juntaba más gente un atropellado porque que había cero emoción de los vecinos porque lo único que les decía es que vamos a continuar igual, ¿no? Entonces, todos estos cambios que veíamos delegaciones como Azcapotzalco, bueno, Coyoacán, que siempre había sido bastión de la izquierda, ¿no? Cuauhtémoc, el Tlalpan, irse con la oposición es, oye, pues le estamos apostando un cambio. Y de repente, como te decía, si veíamos que ciertas delegaciones estaban cuidando mucho al menos, por ejemplo, el diseño de las banquetas, ¿no? Las políticas para estacionarse, si bien, pues dicen, oye, pues ahí estoy viendo otras opciones y también esto orilla al partido principal a buscar una contrapropuesta para decir, oye, ahora sí voy a cambiar, ahora sí quiéreme, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que sí, efectivamente es el cambio lo que sacude. Creo que la alianza de 3 partidos ayudó a que las estructuras que utilizaban mucho más, las estructuras políticas electorales que utilizaban mucho más PRI y PRD, le permitieron a un discurso muy clase mediero del PAN
acercarse a la ciudadanía y logró el PAN lo que nunca había tenido. El PAN es el más ganón, aunque ciertamente ganaron los 3 partidos, pero el PAN es el más ganón porque es el que presenta la victoria, ¿no? O sea, en la rueda de prensa que hicieron en el World Trade Center, es el presidente del PAN el que dice, le hemos arrebatado a Morena la ciudad. Y es muy probable que el PAN sea el que tenga a mano a la hora de proponer candidaturas, etcétera. Todavía no está claro por dónde pueden ir las candidaturas, o sea. Pero sí, la sacudida es lo que puede ser una ventana de oportunidad, pero también es una ventana de riesgo. O sea, yo sí vería como un riesgo, y a pesar, también te lo digo, de la cercanía que estoy teniendo con la alianza, yo sí vería como un gran riesgo el que la discusión se fuera más hacia solucionar los problemas del coche, ¿no? Entonces, eso no debe ocurrir. Sí, tienen que mostrar que realmente van a generar un cambio. Y bueno, tú estás como consultor, ¿no? En la alianza. No, yo soy, o sea, lo que hice con la alianza fue independiente, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo de consultoría con una empresa y yo he estado participando en la candidatura de Giovanni Gutiérrez. En Coyoacán. Sí, en Coyoacán. Ah, bueno. Y nada más, quería agradecerte, es que sé que este tema da para más, pero me dio mucho gusto haber podido platicar contigo de cómo has visto el cambio hacia el enfoque del peatón y hacia la movilidad en los últimos años. Tu libro, de momento, ¿dónde lo pueden encontrar? Ahorita está en Amazon, la plataforma Kindle. No es necesario comprar un dispositivo Kindle, uno puede bajar el programa en cualquier tableta, creo que es lo más cómodo para leer, pero también lo puede bajar en la computadora, formatos Windows, formatos Mac, supongo que también formato Linux. Y el libro en pesos mexicanos cuesta 149 pesos, en dólares me parece que es 9.90 o 9.99, algo así. Y lo bajan y lo pueden leer. No todo el mundo está acostumbrado a ese formato, va a salir la versión impresa, estoy esperando ya cosas que no dependen de mí, se retrasan y me tienen así estresado, pero en cualquier momento ya subo la versión impresa y ya también se va a poder conseguir en versión impresa. Perfecto, así lo encuentran en Kindle, La República Peatonal. Los peatones caminan en la agenda pública. Exacto. Y digo, para terminar te diría, porque República es justamente para romper, ¿no? O sea, con el personaje Rey que de una manera muy clara expresaba la preeminencia del peatón en las calles, a decir, bueno, pues todos seamos peatones y entonces esto es una república peatonal. Sí, una república, una cosa de todos. Roberto, muchas gracias. Entonces te seguimos en Twitter e Instagram como @ReyPeatonMX. Es correcto, sí. Muy bien. Pues y bueno, a tus órdenes, encantado. Y a mí en Twitter, Instagram y TikTok, @Armando_MKT. Y nos vemos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye. Padrísimo. Te agradezco mucho. Hasta luego.